Bueno, aquí entramos con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuándo abstenerse a conciencia? Si hablamos de la garantía de un proceso y juicio justo basándonos en la imparcialidad del juez o magistrado, tendríamos un sinnúmero de motivaciones del fuero interno que necesariamente tendrían que ser una causa de abstención o recusación, que no encontramos explícitamente en el artículo 219. Quiero pensar que la objetividad en la administración de justicia existe. Desde mi punto de vista, tanto para jueces, magistrados como para cualquier persona, esta debería estar basada en la ética y la moral y en reconocer lo que es correcto y no, lo que está bien o no, lo que es bueno o malo, y no solo reconocerlo, sino aceptarlo. Pero la verdad es que existe parcialidad. Es imposible que la forma de pensar de una persona no influya en la manera en que se ve el mundo. Por tanto, y aunque las leyes intenten dar una forma objetiva para afrontar una investigación, dictar una sentencia o resolución, un juez, que es una persona de carne y hueso, va a tender a ver las cosas como opina. Ahora, ¿hasta qué punto hablamos de un sesgo parcial? Ahí depende de la ética del juez. Corruptos hay en todos lados, en todas partes. Y no hago referencia a personas que aceptan sobornos. Me refiero a gente que se corrompe, ya sea por dinero, por favores, por formas de pensar, por caras bonitas. Hay un motivo lógico y es entendible, pero priva la justicia de imparcialidad. Así que si la gente es imperfecta y comete errores voluntaria e involuntariamente, por tanto la justicia es parcial. Si nos basáramos en el artículo 24 de la Constitución española, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Este artículo lo veo yo desde el punto de vista de la imparcialidad, que estaría garantizando que no exista parcialidad, garantizando la imparcialidad de la Administración de Justicia y la aplicación de una justicia acorde a la normatividad. Pero bueno, entre los numerales del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde mi punto de vista, que es mi opinión, que es algo personal, los considero repetitivos y cortos. No permiten una aplicación amplia a situaciones reales, excepto su numeral 10, que es el de tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. El problema que veo de ese numeral es qué significa interés. Es decir, un interés puede ser simplemente que se quiera reafirmar el propio pensamiento, nuestro pensamiento, o se refiere a algo más preciso, como por ejemplo que siendo militante, no, los jueces no pueden, ni los magistrados pueden ser militantes de ningún partido político. Bueno, hablo de adepto, que un juez o magistrado fuese adepto de un partido político y se le dé un beneficio con esa victoria al pensamiento de él que es quien realiza una investigación o dicta una sentencia o fallo, dependiendo de los intereses, a favor o en contra. Y no solo con eso, sino con cualquier forma de parcialidad. El problema que desde mi punto de vista veo es que el artículo no recoge toda la parcialidad, o sea, el artículo 219. Y no se tiene lo suficientemente en cuenta el factor humano. Entonces, siempre y en diferentes situaciones se puede hacer uso del artículo 219 en su numeral 10, argumentando que no se puede especificar con claridad la imparcialidad, dado que se puede dar una libre interpretación. La RAE menciona que interés es provecho, utilidad, ganancia, aunque ciertas definiciones abogan por un lucro económico. La principal definición da a entender que es aquello que pueda ser suscitado como móvil de una persona. Entonces, se puede deducir que cualquier pensamiento, idea u opinión subjetiva podría incluirse dentro de este interés personal y, por tanto, desestimar una sentencia, auto, decreto o medida de cualquier juez o magistrado que en su momento no se abstuvo o recusó, suponiendo que haya fallado desfavorable o favorablemente en determinados casos, que eran claros y evidentes, por su predisposición, ideas sesgadas o motivos ideológicos, básicamente por su falta de imparcialidad.
La palabra interés tiene varias definiciones y si no se especifica puede englobar diferentes situaciones y es fácil usarla como arma arrojadiza en cualquier causa. También es cierto que si hablamos de interés directo o indirecto, puedo deducir que el temor o amenaza es un interés a tener en cuenta si el juez o magistrado en la etapa de instrucción se ve presionado a dirigir una investigación, a desechar pruebas o a dictar una sentencia totalmente parcializada. Es decir, es imposible que aunque de forma involuntaria alguien no sesgue su punto de vista, el numeral 10 se podrá aplicar siempre. Por ese numeral 10 puede usarse en causas de opinión, pensamiento, fuero interno, incluidas las vivencias del juez o magistrado. Un ejemplo, poniendo un caso. Una víctima de violación va a sentenciar a un presunto violador con más facilidad, aunque éste sea inocente, y esto es por una corrupción de pensamiento. Otro ejemplo, un juez cuya hija o un magistrado cuya hija hubiese sido víctima de un feminicidio en manos de su pareja, podría sentenciar a un hombre maltratador o agresor con más severidad o con la pena más alta, o incluso podría condenarlo aunque las pruebas no hubiesen sido suficientes. Eso es corrupción de pensamiento. Pero está dentro del factor humano. Otro ejemplo es un juez o magistrado que durante años haya mantenido o mantenga una relación de amistad con una procuradora acusada de 3 delitos continuados de apropiación indebida, falsedad documental y deslealtad profesional. Por esa amistad podría dilatar el proceso, la fecha del juicio e incluso la sentencia. Y por esa amistad podría condenarla a una pena irrisoria y unas multas que burlan a la justicia. Si tengo en cuenta el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los criterios no son suficientes, ya que no se requiere de un vínculo íntimo por el cual se pueda fallar a favor o en contra, en beneficio o perjuicio, sino con una amistad continua y afecto es suficiente, y más si son piezas del mismo engranaje judicial. Y así podemos poner ejemplos de casos de racismo, xenofobia, porofobia, machismo, embrismo, pensamiento de ideas políticas de extrema izquierda o extrema derecha, misandría, misoginia. Todo esto no declarado abiertamente, pero sí con una opinión radical y de conocimiento en su círculo social o familiar. Estas personas pueden dictar sentencias parcializadas y dañinas motivadas por sus creencias internas. Estos jueces o magistrados, en estos casos no estipulados en el artículo 219, no encontrarán causa para abstenerse, pero muy seguramente el numeral 10 podrá usarse con un excelente argumento para lograr una recusación. Entonces, aunque algunos autores consideren que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es suficiente para controlar y mantener la imparcialidad, los 16 numerales, salvo el numeral 10 que mencioné, no se ajustan a la realidad social y al factor humano.